Hay fotografías que muestran guerras, desastres, crímenes, lugares abandonados, y es fácil entender por qué provocan miedo, pero existe una imagen que desafía toda lógica, ya que no hay personas, no hay monstruos ni una sola sombra, solo un conjunto de habitaciones vacías, paredes amarillas, una alfombra húmeda, luces fluorescentes y un silencio que parece extenderse hasta el infinito. Miles de personas aseguran haber sentido una extraña incomodidad al observar esa fotografía. Algunos describen ansiedad, otros una sensación imposible de explicar, como si yo hubiera estado allí, como si ese lugar existiera únicamente en un recuerdo olvidado. ¿Por qué? ¿Qué tiene de aterrador una oficina vacía? Porque una simple imagen ha sido capaz de generar videojuegos, películas, novelas, millones de videos y una de las leyendas más famosas de internet. Todo comenzó con unas cuantas líneas de texto publicadas por un usuario anónimo en un rincón de internet. Ese mensaje describía un lugar imposible, un espacio del que nadie podía escapar, un interminable laberinto de habitaciones idénticas, sin ventanas, sin relojes, sin salida, donde todo el tiempo parecía dejar de existir, donde cada paso solo conducía a otro pasillo exactamente igual. La historia era breve, pero contenía una idea inquietante. ¿Y si un día la realidad fallara? Si caminaras por un pasillo, abrieras una puerta y en un lugar de llegar al lugar esperado, aparecieras en un sitio del que nadie ha logrado regresar. Este lugar recibió un nombre, los Backrooms. Pero aquí aparece una pregunta mucho más interesante. ¿Quién tomó aquella fotografía? ¿Quién escribió el primer relato? ¿Existe realmente un edificio igual? ¿O todo comenzó como una simple historia inventada en internet? Con el paso de los años, miles de personas añadieron nuevos niveles, criaturas, reglas. El universo de los Backrooms creció tanto que muchos olvidaron una pregunta fundamental. ¿Cuál fue realmente su origen? En Parálisis no vamos a recorrer los cientos de niveles inventados por la comunidad, no vamos a contar cada monstruo ni teoría. Hoy vamos a regresar al principio, a la primera fotografía, al primer mensaje y al momento exacto en que una imagen completamente normal se transformó en uno de los mayores misterios de la cultura de internet. Porque a veces el lugar más aterrador no es aquel donde habita un monstruo, es aquel que parece haber sido construido únicamente para que nunca encuentres la salida. El nacimiento de los Backrooms. Toda gran leyenda tiene un comienzo. Algunas nacieron alrededor de una fogata, otras fueron transmitidas de generación en generación. Los Backrooms nacieron de una forma completamente distinta. Nacieron en internet. Estamos en mayo de 2019. Internet ya estaba lleno de historias de terror, creepypastas, fotografías extrañas, videos inquietantes, foros donde miles de personas compartían relatos capaces de hacerse virales en cuestión de horas. Fue precisamente uno de esos espacios donde apareció una imagen destinada a cambiarlo todo. La fotografía mostraba algo sorprendentemente simple. Una serie de habitaciones vacías, paredes amarillas, alfombra desgastada, iluminación fluorescente, ningún mueble, persona o algo extraordinario. Sin embargo, millones de personas sintieron que había algo profundamente perturbador en ella. La imagen fue publicada junto a un reto. El autor pedía a otros usuarios que compartieran fotografías con una sensación inquietante, lugares que parecieran extraños, aunque no mostraban ningún peligro evidente. Fue entonces cuando un usuario anónimo respondió con un texto que cambiaría para siempre el destino de aquella fotografía. Decía algo parecido a esto: si no tienes cuidado y atraviesas la realidad en los lugares equivocados, terminarás en los backrooms. Continuaba describiendo un interminable laberinto de habitaciones amarillas, con el incesante zumbido de las luces fluorescentes, el olor a la alfombra húmeda y la aterradora idea de quedar completamente solo. No era un cuento largo, no había explicaciones ni existía un origen para ese lugar ni una forma clara de escapar. Precisamente por eso funcionó tan bien. A diferencia de muchas historias de terror, el relato dejaba casi todo a la imaginación. No explicaba quién había construido ese lugar, no decía por qué existía, solo planteaba una posibilidad, una sola. ¿Y si la realidad tuviera errores? Ese concepto recibió un nombre muy conocido dentro del mundo de los videojuegos: noclip. En muchos videojuegos, el noclip es un fallo o una función especial que permite atravesar paredes y objetos sólidos, como si las reglas del mundo dejaran de funcionar. El autor de la historia tomó esta idea y la trasladó al mundo real. Imagina caminar por el pasillo de tu casa, dar un paso y de pronto atravesar el suelo, no caer al vacío, sino aparecer en un lugar completamente desconocido. Un sitio donde las leyes normales en la realidad parecen haber dejado de existir. Ese era el verdadero horror de los backrooms. No había un asesino,
o un monstruo esperándote en la puerta, había algo mucho peor, la posibilidad de quedar atrapado para siempre. El texto original era increíblemente corto, podía leerse en menos de un minuto, y aún así contenía todos los elementos necesarios para despertar la imaginación colectiva: un lugar infinito, un ambiente familiar pero profundamente extraño y una amenaza invisible, porque aunque el primer relato apenas insinuaba la presencia de algo que podía escucharte, nunca explicaba qué era. Ese vacío permitió que miles de personas comenzaran a imaginar sus propias respuestas. Y así ocurrió algo extraordinario. Por primera vez una leyenda no fue construida por un solo autor, fue construida por internet. Cada usuario añadió un detalle, otro inventaba una regla, alguien más describió una nueva habitación, después apareció un nuevo nivel, luego otro y otro más. Con el paso de los meses, los backrooms dejaron de ser una simple fotografía, se transformaron en un universo compartido. Comenzaron a surgir mapas, clasificaciones, entidades, registros ficticios, supuestas organizaciones dedicadas a explorar aquel lugar imposible. Miles de relatos escritos por personas de todo el mundo, cada uno aportando una nueva pieza, como si todos estuvieran colaborando para construir una realidad alternativa. Pero entre toda esa creatividad también empezó a pedirse una pregunta fundamental: ¿de dónde había salido realmente aquella fotografía? Porque el texto era ficticio. Eso nunca estuvo en duda. Lo verdaderamente misterioso era la imagen. Durante años nadie supo con certeza dónde había sido tomada, ni quién la había capturado, ni qué edificio mostraba. La fotografía parecía no tener historia, como si hubiera aparecido de la nada, y esa ausencia de contexto alimentó todavía más la leyenda. Mientras millones de personas inventaban nuevos niveles, otros comenzaron una investigación completamente distinta. No buscaban escapar de los backrooms, buscaban descubrir el lugar real que aparecía en aquella primera imagen. Esa búsqueda resultó mucho más difícil de lo que cualquiera imaginaba, porque a veces la historia más fascinante no es lo que ocurre dentro de la leyenda, sino la que existe detrás de ella. Detente un momento y vuelve a observar la fotografía. No hay monstruos, tampoco busques sombras, no intentes encontrar algo escondido, simplemente hay que mirarla. Es solo una oficina vacía, o al menos eso parece. Entonces, ¿por qué millones de personas sienten una comunidad casi inmediata al verla? La respuesta no está en la imagen, está en nosotros. Nuestro cerebro funciona gracias a patrones. Desde que nacemos aprendemos a reconocer lugares familiares: la escuela, un hospital, el supermercado, pasillo de oficinas. Cuando vemos uno de estos espacios, nuestro cerebro espera encontrar personas, conversaciones, puertas abriéndose, objetos cotidianos en movimiento, vida. Pero la fotografía de los backrooms rompe todas esas expectativas. No hay nadie, no ocurre nada, y ese silencio resulta profundamente inquietante. Los psicólogos conocen un fenómeno llamado lo inquietante, el momento en que algo parece completamente normal, pero existe un pequeño detalle que hace que todo resulte extraño. No es un monstruo, es un peligro evidente, una sensación difícil de explicar, como si algo estuviera fuera del lugar, aunque no sepamos exactamente qué es. Imagina entrar a un centro comercial, pero completamente vacío. No hay empleados, ni clientes, ni música, solo tú. Caminar por el pasillo de una escuela durante la madrugada. Las luces siguen encendidas, salones están abiertos, pero no hay un solo sonido. Esos lugares existen, y sin embargo, cuando están completamente desiertos, parecen pertenecer a otra realidad. A este tipo de escenarios, Internet comenzó a llamarlos espacios liminales. Un espacio liminal es un lugar de transición, un sitio pensado para pasar por él, no para permanecer. Pasillos, escaleras, vestíbulos, estacionamientos, hoteles, aeropuertos, todo tiene algo en común. Fueron diseñados para el movimiento, no para quedarse. Cuando aparecen completamente vacíos, nuestro cerebro interpreta que algo no encaja, y esa contradicción despierta una sensación difícil de describir. Existe otra razón: muchos de esos lugares nos resultan familiares. Las paredes amarillas, la alfombra, las lámparas fluorescentes recuerdan oficinas de los años 90, edificios gubernamentales, escuelas, consultorios, locales comerciales, lugares por los que probablemente hemos pasado alguna vez. Pero la fotografía elimina todo aquello que les daba sentido, ya que no hay escritorios, tampoco puertas identificadas, no hay relojes ni ventanas, no existe una referencia que indique dónde estamos. Cuando el cerebro pierde esas referencias, comienza a sentirse desorientado. Es una sensación muy parecida a despertar en un hotel desconocido durante la madrugada. Por unos segundos no recuerdas dónde estás, todo parece familiar y al mismo tiempo completamente ajeno. Los backrooms llevan a esa sensación al extremo. Hay otro elemento fundamental: el silencio. Estamos acostumbrados a que ciertos lugares produzcan determinados sonidos. Una oficina, esperamos escuchar teléfonos, teclados, conversaciones, aire acondicionado. Cuando esos sonidos desaparecen, el silencio deja de sentirse tranquilo, se vuelve opresivo. Nuestro cerebro comienza a preguntarse por qué no hay nadie. Cuanto más tiempo permanece esa pregunta sin respuesta, mayor es la ansiedad.
Curiosamente, los backrooms casi nunca muestran violencia. No necesitan hacerlo, el miedo no proviene de un monstruo que aparece frente a ti, proviene de la posibilidad de que jamás encuentres una salida. Esa idea conecta con uno de los temores más antiguos del ser humano: perderse. Perderse en un bosque, un desierto, en el mar o en un edificio interminable donde cada habitación es exactamente igual a la anterior. Entonces ocurre algo fascinante, cada persona imagina un peligro diferente, algunos creen que hay criaturas escondidas, otros sienten que alguien los observa, muchos aseguran experimentar una sensación constante de vigilancia, pero la fotografía no muestra absolutamente nada, es nuestra mente lo que completa los espacios vacíos. Ese es el verdadero poder de los backrooms, no obliga al espectador a sentir miedo, lo invitan a construir su propio miedo. Eso explica por qué dos personas pueden observar la misma imagen y experimentar emociones completamente distintas. Sin embargo, todavía queda una pregunta sin responder. Si los backrooms comenzaron en una sola fotografía, ¿cómo pasaron de ser un relato anónimo a convertirse en uno de los universos de terror más grandes del Internet? Porque la respuesta no fue un escritor, un estudio de cine, una empresa, fue algo mucho más poderoso, millones de personas imaginando el mismo lugar al mismo tiempo. La mayoría de las historias tienen un autor, alguien que imagina un mundo, escribe personajes, decide cómo comienza y también cómo termina. Los backrooms jamás siguieron esas reglas, porque desde el primer momento dejaron de pertenecer a una sola persona, pasaron a pertenecer a Internet. Después de aquella publicación anónima, miles de usuarios comenzaron a hacer la misma pregunta: ¿qué habría más allá del primer pasillo? Nadie conocía la respuesta, así que comenzaron a inventarla. Uno imagina una habitación distinta, otro describió un nuevo corredor. Alguien escribió sobre una puerta que nunca debía abrirse. Otro añadió un piso completamente inundado. Cada nueva idea era aceptada, modificada o reemplazada por la comunidad. Sin darse cuenta, estaban construyendo un universo. Pocos meses después, el único pasillo amarillo ya no era suficiente. La comunidad empezó a hablar de niveles. Cada nivel representaba una parte diferente de aquel mundo imposible, lugares donde las reglas cambiaban constantemente. El primero recibió el nombre de nivel 0, el lugar donde todo comenzaba. Un interminable laberinto de oficinas vacías, alfombra amarilla, luces fluorescentes, el zumbido constante que parecía acompañar a cualquiera que quedara atrapado ahí. Después apareció nivel 1, oscuro, industrial, con almacenes interminables, tuberías, pasillos de concreto y una sensación permanente de abandono. Luego surgieron hoteles infinitos, hospitales vacíos, estacionamientos sin fin, escuelas abandonadas, centros comerciales completamente desiertos, escaleras que no llevaban a ninguna parte, habitaciones que cambiaban de lugar y pasillos que parecían desafiar cualquier ley de la arquitectura. Lo más sorprendente es que nadie estaba obligado a aceptar esas ideas. Los backrooms no tenían un creador que dijera que era correcto y que no. Cada historia podía inspirar a otra, cada fotografía podía convertirse en un nuevo nivel, cada usuario aportaba una pieza distinta. Era como observar a miles de personas escribiendo el mismo libro al mismo tiempo. Al principio, el verdadero enemigo era la soledad, el silencio, lo imposible de escapar. Sin embargo, con el paso del tiempo, la comunidad comenzó a imaginar que aquellos pasillos no estaban completamente vacíos. Así nacieron las entidades, criaturas descritas por distintos usuarios. Algunas apenas aparecían entre las sombras, otras parecían imitar el comportamiento humano, y algunas más solo pudieron percibirse a través de sonidos. Lo interesante es que ninguna de ellas formaba parte del relato original. Todas surgieron después, como resultado de la imaginación colectiva. Eso significa que el mayor símbolo de los backrooms ni siquiera fueron sus monstruos, fue la capacidad de Internet para crear una mitología completamente nueva. Pronto aparecieron mapas, archivos ficticios, supuestas investigaciones, organizaciones imaginarias dedicadas a explorar los backrooms, protocolos de supervivencia, objetos especiales, registros de expediciones y manuales completamente explicando cómo sobrevivir dentro de aquel universo. Todo era ficción, pero estaba escrito con un nivel de detalle tan alto que muchas personas comenzaron a preguntarse si realmente existía una historia oficial. La respuesta es no existía una única versión. Los backrooms nunca tuvieron un canon absoluto. Existen diferentes comunidades, sitios web y proyectos que desarrollaron sus propias versiones del universo, a veces coincidiendo y otras veces contradiciéndose entre sí. Esa libertad creativa es una de las razones por las que el fenómeno sigue creciendo. Y entonces algo ocurrió inesperadamente. Los backrooms abandonaron Internet. Comenzaron a aparecer en videojuegos, experiencias de realidad virtual, historias interactivas, cortometrajes, animaciones, novelas, incluso producciones audiovisuales realizadas por jóvenes creadores que lograron millones de reproducciones. Uno de los ejemplos más conocidos mostró a un camarógrafo cayendo accidentalmente en un interminable laberinto de oficinas.
utilizando efectos visuales tan convincentes que muchas personas se preguntaron si estaban viendo imágenes reales. Lo que había comenzado con unas cuantas líneas escritas por un desconocido se convirtió en un fenómeno cultural. Millones de personas empezaron a compartir fotografías de lugares vacíos, hoteles, pasillos, escuelas, oficinas, hospitales, aeropuertos. Cada imagen era acompañada por la misma pregunta: ¿y si este fuera un backroom? Poco a poco el mundo real comenzó a aparecer el mundo imaginario, o quizá fue nuestra imaginación la que empezó a transformar los lugares cotidianos. Pero mientras el universo seguía creciendo, algunos investigadores de internet persiguieron una pregunta completamente distinta. No querían descubrir un nuevo nivel, no buscaban una nueva entidad ni pretendían encontrar una salida. Querían localizar el edificio de la primera fotografía, el lugar real donde había comenzado todo, y esa búsqueda terminaría revelando una historia casi tan fascinante como la propia leyenda. Porque a veces la realidad detrás de una imagen puede ser tan intrigante como el mito que inspiró. Toda gran historia deja una pregunta sin responder, y en el caso de los backrooms, esa pregunta no era sobre monstruos, ni sobre niveles, ni sobre cómo escapar, era mucho más sencilla. ¿Dónde fue tomada la fotografía original? Durante años nadie parecía tener la respuesta. La imagen circulaba por miles de páginas, foros, videos, artículos, redes sociales, pero casi todos repetían la misma frase: se desconoce su origen. Cuando una fotografía pierde su historia, la imaginación comienza a escribir una nueva. Algunas personas aseguraban que mostraban un edificio abandonado, otros hablaban de un antiguo complejo gubernamental. También aparecieron teorías sobre hospitales, centros comerciales, escuelas, incluso laboratorios secretos. Cada hipótesis parecía convincente hasta que alguien encontraba un detalle que lo descartaba. Entonces la búsqueda comenzaba otra vez. Con el paso de los años, miles de usuarios comenzaron a analizar la imagen como si se tratara de una investigación criminal. Ampliaban cada rincón, estudiaban las sombras, calculaban la altura del techo, comparaban el tipo de alfombra, el diseño de las lámparas, distribución de las paredes. Cualquier pequeño detalle todavía podía convertirse en una pista. Era un fenómeno curioso. Mientras unos imaginaban criaturas imposibles, otros intentaban localizar un edificio perfectamente real. Entonces la historia dio un giro inesperado. Años después del nacimiento de la leyenda, investigadores aficionados comenzaron a reunir documentos, fotografías antiguas y registros inmobiliarios. La búsqueda se extendió por diferentes comunidades de internet. Cada nuevo dato era revisado por cientos de personas. No existía un detective, existían miles. Era un arma, un rompecabezas, lo que faltaba casi en todas las piezas. Finalmente, tras años de investigación colectiva, la comunidad consiguió identificar un lugar que coincidía con la famosa fotografía. Todo apuntaba a que la imagen había sido tomada dentro de una antigua tienda de muebles que estaba siendo remodelada en Oshkosh, Wisconsin, en Estados Unidos. El espacio había quedado temporalmente vacío. Las divisiones interiores, la alfombra, la iluminación y la distribución de las paredes coincidían de forma sorprendente con la imagen que dio origen a los backrooms. Lo más curioso es que nunca fue un edificio misterioso ni un laboratorio, ni una instalación secreta. Era un lugar completamente normal, un espacio comercial en proceso de remodelación. Y quizá esa sea la parte más inquietante de toda la historia, porque significa que el lugar que millones de personas imaginaron como un laberinto infinito existía realmente, solo que nunca fue lo que Internet creyó. Pero descubrir el origen de la fotografía no destruyó la leyenda, ocurrió exactamente lo contrario, la fortaleció. Ahora los backrooms ya no eran solamente una historia inventada, tenían un punto de partida, una imagen real, un edificio real o un instante en específico en el tiempo, y eso hizo que la frontera entre la realidad y la ficción se volviera todavía más difusa. Porque cualquiera puede visitar un edificio, fotografiar un pasillo o recorrer una oficina vacía, pero nadie puede fotografiar la sensación, esa extraña incomodidad, esa impresión de que algo no encaja, esa sospecha de que si doblaras la siguiente esquina el mundo dejaría de comportarse como debería. Los backrooms nunca necesitaron pruebas de que existían, solo necesitaban una fotografía que despertara una emoción compartida por millones de personas. Y quizá esa sea la razón por la que la imagen sigue siendo tan poderosa, no porque esconda un secreto, sino porque demuestra algo mucho más interesante. Una simple oficina vacía fue capaz de dar origen a una de las leyendas digitales más influyentes del siglo XXI. Sin embargo, todavía queda una última pregunta. Si sabemos cómo nació la historia, ¿por qué sigue provocando miedo? ¿Por qué seguimos regresando a esos pasillos vacíos, aunque sepamos que todo comenzó con una fotografía y un relato de ficción? La respuesta no está en internet, está en nosotros. Después de recorrer toda esta historia, podríamos pensar que el misterio ha terminado. Sabemos cómo nació la leyenda, sabemos dónde apareció el primer relato, sabemos dónde proviene la fotografía y sabemos cómo internet convirtió unas cuantas líneas de texto en uno de los fenómenos de terror más importantes del siglo XXI.
Entonces, ¿por qué seguimos sintiendo miedo? La respuesta es mucho más profunda de lo que parece. Los backrooms nunca necesitaron demostrar que eran reales porque jamás intentaron convencernos de eso. Lo que hicieron fue mucho más inteligente. Nos hicieron imaginar qué ocurría si la realidad deja de ser confiable. Vivimos creyendo que el mundo sigue ciertas reglas, las puertas conducen a habitaciones, los pasillos tienen un final, los edificios poseen una salida, las calles nos llevan a casa. Nuestra mente necesita esas certezas, nos permite sentirnos seguros, pero los backrooms destruyen todas ellas. Imagina abrir la puerta de tu oficina y encontrar otro pasillo, después otro y otro más. Sin ventanas, sin relojes, ni personas o un solo sonido, excepto el incesante zumbido de unas luces que nunca se apagan. No hay un monstruo persiguiéndote, no existe una amenaza visible y sin embargo el miedo aparece, porque el verdadero enemigo es la incertidumbre. Los psicólogos suelen explicar que el cerebro humano intenta encontrar patrones constantemente. Necesitamos comprender nuestro entorno, saber dónde estamos, qué camino elegir, cómo regresar. Cuando todo eso desaparece, aparece la ansiedad. No porque exista un peligro inmediato, sino porque hemos perdido algo mucho más importante, el control. Quizá por eso, cada persona imagina un backroom diferente. Algunos ven interminables oficinas, otros escuelas vacías, hoteles abandonados, hospitales silenciosos, centros comerciales sin un solo cliente, piscinas iluminadas donde nunca entra nadie, estacionamientos completamente desiertos. Estos lugares comparten algo. Fueron diseñados para estar llenos de vida. Cuando aparecen vacíos, nuestro cerebro siente que el mundo ha dejado de funcionar como debería. Y entonces comprendemos algo inquietante. Los backrooms nunca fueron un edificio, nunca fueron una fotografía, ni siquiera fueron una creepypasta. Los backrooms son una idea, la posibilidad de quedar atrapados en un lugar donde todo parece familiar, pero absolutamente nada tiene sentido. Eso explica por qué esta historia sobrevivió tantos años. No importa cuántos niveles invente la comunidad, cuántas entidades aparezcan o cuántos videojuegos se publiquen, el corazón de la leyenda sigue siendo exactamente el mismo en aquella publicación anónima de 2019. ¿Y si un día la realidad fallara? Tal vez esa es la razón por la que millones de personas continúan regresando a los backrooms. No buscan descubrir un nuevo monstruo, buscan experimentar una emoción muy difícil de encontrar en otras historias. El miedo a un lugar que parece esperarte desde antes de que llegaras. Hay quienes dicen que las mejores historias de terror terminan con una explicación. Los backrooms hicieron exactamente lo contrario. Comenzaron con una explicación, una fotografía, un texto, un foro de internet. Terminaron convirtiéndose en un universo tan grande que ya nadie puede decir dónde termina la historia y dónde comienza la imaginación. Quizás ese sea el verdadero poder de internet. No solo compartir historias, sino permitir millones de personas construyan una leyenda al mismo tiempo. Y entre todas esas voces, una simple imagen terminó convirtiéndose en un lugar que nunca existió, pero que de alguna manera todos sentimos haber visitado. La próxima vez que atravieses un pasillo vacío, que entres a una oficina desierta o que escuches el zumbido constante de luces fluorescentes, tal vez recuerdes esta historia durante un segundo, te hagas la misma pregunta que millones de personas han hecho desde el 2019. ¿Y si este no fue un lugar al que debería haber llegado? En Parálisis, creemos que las historias más aterradoras no siempre hablan de fantasmas ni de monstruos. Hablan de ideas capaces de instalarse en nuestra mente, permanecer ahí mucho después de que el relato termina. Porque a veces el terror no consiste en escapar de un lugar, sino en descubrir que quizás nunca hubo una salida. Si disfrutaste esta investigación y quieres descubrir el origen de más leyendas, misterios y fenómenos que han marcado la historia y la cultura de internet, suscríbete a Parálisis. Cada episodio es una invitación a separar los hechos de la ficción y a explorar esas historias que por una razón u otra siguen inquietando al mundo. Esto fue Parálisis, y recuerda, si el video te gustó, no olvides dejar tu like, comentarlo, compartir con tus amigos, con un familiar o con un compañero. De esta manera me ayudas a llegar a más personas. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de ningún video. Así es que gracias por acompañarme una vez más y recuerda, las leyendas más peligrosas no siempre nacen en lugares oscuros, a veces nacen con una sola imagen. Hasta la próxima oscuridad.